Hola, hoy vamos a hablar de algo que quita el sueño a muchos, los impuestos de una sociedad limitada. Pero ojo, no vamos a hablar de trucos de última hora, vamos a hablar de estrategia, que es lo que de verdad funciona. Y es que esta frase lo resume todo. La fiscalidad de una empresa no es un juego de pagar menos este año y ya está. No, no, se planifica, se piensa con la vista puesta en el futuro. Mucha gente cae en la trampa del ahorro inmediato, y ese es el primer gran error. Esto es una maratón, no un sprint. Bueno, ¿y qué vamos a ver exactamente? Pues este es el plan. Primero, el típico objetivo fiscal que está mal enfocado. Luego, los dos niveles de impuestos que hay que conocer sí o sí. Después, tres estrategias clave. Lo veremos todo con números para que quede clarísimo. Y cerraremos con el cambio de mentalidad que lo une todo. Venga, vamos al lío con el primer punto, el objetivo fiscal erróneo. ¿A qué suena esto? Pues a esa obsesión seguro que a muchos les resulta familiar, de llegar a diciembre y pensar, ¿cómo pago el mínimo impuesto de sociedades posible? Es una trampa, porque al centrarse solo en eso se pierde de vista la foto completa y al final se toman decisiones que a la larga son malísimas. Bien, para empezar a planificar de verdad, lo primerísimo es entender el tablero de juego. Y aquí la regla de oro es que una SL no paga impuestos en un solo sitio. Paga en dos niveles, en dos momentos diferentes. Imagina que hay dos cubos, dos huchas distintas. Una es la de la empresa y otra es la del socio. Y aquí se ve súper claro. El primer nivel, el primer cubo, es la empresa. Esta paga el impuesto de sociedades, un 25% general sobre sus beneficios. Y punto. Da igual si el dinero se queda ahí o se saca. Luego está el segundo nivel, el socio. Aquí es donde se paga el IRPF, pero, y esto es lo importante, solo por el dinero que se decide sacar de la empresa, ya sea como nómina o como dividendos. Son dos cosas totalmente separadas. Entonces, ¿dónde está la magia? Pues aquí mismo. La decisión clave, el verdadero juego estratégico es decidir cómo se reparte el beneficio entre esos dos niveles. No se trata de no pagar impuestos, eso es una fantasía. Se trata de decidir qué parte del pastel se queda en la empresa, pagando sociedades, y qué parte va al bolsillo del socio, pagando IRPF. Ahí está todo el control. Vale, genial. La clave es repartir. Pero, ¿cómo se hace eso bien? ¿A ojo? Para nada. Esto no va de improvisar a final de año. Para hacerlo de forma inteligente se necesita un método, un marco de trabajo. Y ese marco se basa en tres estrategias fundamentales. Y aquí los tenemos, los tres pilares de una buena estrategia fiscal. Pilar número 1, planificar la retribución del socio, o sea, pensar con cabeza cómo y cuánto se va a cobrar. Pilar 2, decidir qué beneficios se retienen en la empresa. Y el tercero, que lo envuelve todo, pensar a largo plazo, dejar de mirar solo el año que tenemos delante. Vamos con la primera estrategia, planificar la retribución. A ver, esto es fundamental. La forma en que el socio saca dinero de la empresa no puede ser algo que se decide el 20 de diciembre. Error. La clave está en combinar estratégicamente una nómina, que sea fiscalmente eficiente, con dividendos. Jugar con esas dos vías es la palanca más potente que existe para equilibrar los impuestos entre la empresa y la persona. Seguimos. Estrategia 2. Decidir qué beneficios se queda en la empresa. Y esto es un cambio de chip total. Mucha gente piensa que el dinero que se queda en la SL está, no sé, atrapado. Para nada, es dinero que ya ha pagado sus impuestos, solo el 25%, y que está listo para reinvertirse. Para hacer crecer el negocio, para tener un colchón de seguridad, sacar hasta el último céntimo cada año es casi siempre una pésima decisión. Y llegamos al tercer pilar, el que da sentido a todo lo demás. Pensar en un horizonte de 3 a 5 años. Una buena planificación no es algo que se hace y se olvida, y desde luego no se rehace de cero cada año. Se trata de trazar un plan a futuro, de anticipar si en 2 años se necesitará invertir más o si el socio necesitará más liquidez. El objetivo es tener una situación fiscal estable y predecible, sin sustos. Bueno, hasta aquí la teoría, que suena muy bien. Pero, ¿cómo se traduce esto en euros? Porque al final es lo que importa, ¿no? Pues vamos a verlo. Vamos a ponerle números con tres ejemplos prácticos para que se vea el impacto tan bestia que tiene planificar frente a no hacerlo. Vamos con el primer caso. Imaginemos una SL que genera un beneficio de 60.000 euros en un año, un escenario bastante común para muchos profesionales o pequeñas empresas. Y aquí está la comparativa. A la izquierda la opción sin planificar. Lo típico, ponerlo todo como nómina. Resultado, el IRPF se dispara. A la derecha, con una planificación sencilla, una nómina de 18.000 euros y el resto como dividendos. Fijaos en el neto total para el socio, casi 43.000 euros. La diferencia es enorme. Y no es magia, es simplemente una estructura más inteligente. Vale, eso era con 60.000. Pero, ¿y si el negocio va mejor? ¿Qué pasa si el beneficio sube a 90.000 euros al año?
Pues la estrategia tiene que ir un paso más allá. Con 90.000 euros de beneficio, aquí es donde entra en juego con toda su fuerza la idea de retener dinero en la empresa. En lugar de sacarlo todo y que el IRPF se coma una parte gigante, ¿qué hacemos? Mantenemos una nómina optimizada, por ejemplo, de 20.000 euros y dejamos 70.000 en la SL. El efecto: se baja muchísimo el IRPF personal y de repente la empresa tiene 70.000 euros listos para invertir. Y vamos a por el último caso, un negocio ya más maduro que genera 120.000 euros de beneficio. Aquí ya podemos hilar mucho más fino, con una estrategia más avanzada. Mirad qué estructura tan bien pensada. Por un lado, una nómina de 24.000 euros para cubrir los gastos del día a día del socio. Por otro, se reparten 40.000 euros como dividendos que pueden ir al ahorro personal. Y, lo más importante, se dejan 32.000 euros de beneficio dentro de la empresa para reinvertir y que siga creciendo. Esto es un sistema sano, equilibrado y que puede crecer sin problemas. Como se ha visto en los números, ¿verdad? Todo esto va mucho más allá de intentar pagar un poco menos un año. De lo que estamos hablando es de un cambio de mentalidad total, de una nueva forma de ver las finanzas de la empresa. Y esta idea es la que tiene que quedar grabada. Planificar no es para pagar menos hoy, es para pagar lo justo, pero sobre todo para tener el control, para decidir a dónde va cada euro y para que no haya sustos, para que los impuestos dejen de ser una sorpresa desagradable y se conviertan en algo predecible. Porque seamos sinceros, la realidad es esta. Las sociedades que tienen problemas fiscales no es que paguen demasiado, es que planifican poquísimo. El verdadero problema que ahoga a muchas es la falta de un plan. Improvisar con los impuestos, eso al final siempre sale carísimo. Así que, al final, la pregunta clave no es cuánto se factura. La verdadera pregunta es cómo se está estructurando ese beneficio. El éxito financiero de una SL depende mucho menos de cuánto vende y mucho más de la inteligencia que se aplica a la hora de repartir lo que gana. Ahí es donde está el verdadero poder de decisión.